Bueno, volvimos. Entonces, seguimos con el cuádriceps. Cuádriceps, mismo el nombre lo dice. Aquí admito a la última. Bueno, el cuádriceps. El cuádriceps, como el mismo nombre dice, va a estar conformado por cuatro cabezas musculares, por cuatro porciones musculares, por así decirlo. Van a ser el recto anterior, que mismo el nombre dice que va a estar bien anterior, y va a estar conformado por un vasto externo, un vasto interno y un músculo que se conoce como o vasto intermedio o, perdón, ahí va, o vasto externo o crural. Yo los conozco o los nombro mejor por vasto externo, vasto interno y un vasto intermedio, que va a estar metido entre justamente estos dos músculos. Y van a estar estos vastos, estos tres músculos van a estar conformando lo que vendría a ser la cara profunda del músculo cuádriceps y el recto anterior va a estar superficial a estos músculos. Borro esto. Entonces, voy a estar dividiendo a este cuádriceps en dos planos. Unos músculos, los vastos, que me van a quedar bien en profundidad, que va a ser el vasto externo, el que me queda hacia afuera, el vasto interno, el que me queda hacia adentro, y el intermedio, el que me queda en el medio. Y superficial a estos músculos, cubriéndolos por completo, voy a tener al recto anterior o al recto femoral. La diferencia o lo que va a tener entonces de diferente esto es que los bastos, estos tres músculos que están más profundos, van a estar todos originados en lo que vendría a ser el cuello anatómico, por así decirlo, del fémur. Y el recto femoral, este que se encontraba más superficialmente, va a estar originándose en la cintura pélvica. ¿Qué me quiere decir? Que el recto anterior, este que tengo por acá, va a estar actuando en la articulación de la cadera y también va a estar actuando en la articulación de la rodilla. Pero los bastos que me quedan más en profundidad solamente van a estar actuando por la articulación de la rodilla, que es la que atraviesa. Bien, entonces esa es la característica de que a pesar de que el cuádriceps es un músculo conformado por cuatro cabezas musculares, una cabeza, que es la del recto anterior o el recto femoral, es la que va a participar en dos articulaciones. El resto de los músculos más profundos, los tres bastos, solamente articulan o forman parte de la articulación de la rodilla. Bien, pero con forma, o sea, porque los músculos en realidad se unen distalmente, proximalmente están separaditos, pero distalmente se unen y forman juntos un único tendón que se inserta, como ya sabemos, acá, ahí va, que es el único que se inserta, dijimos que en la tuberosidad, ahí va, en la tuberosidad acá anterior de la tibia o la conocida como la TAT, bien, tuberosidad anterior de la tibia. El único músculo que se inserta ahí. En un tendón en conjunto que se conoce como el tendón del cuádriceps. Bien, recuerden, ya que estamos repasando también, que el tendón del cuádriceps lleva ese nombre hasta que llega a la rótula. Cuando pasa la rótula, cuando sobrepasa la rótula, es decir, esta pequeña porción que tenemos acá, se conoce como el ligamento rotuliano. Entonces, hasta acá, tendón de cuádriceps, se encuentran con la rótula y conforman el tendón rotuliano. Bien, tiene diferentes nombres. Arriba, tendón del cuádriceps, abajo, ligamento rotuliano. Bien, entonces, nada, lo que me interesa es los bastos en donde se van a insertar, sobre todo en el cuello, como lo vemos acá, en el cuello anatómico, siempre anteriormente. Recuerden que el cuádriceps es el único músculo que se encuentra en el grupo anterior. Y distalmente, ya sabemos la inserción. Y el recto anterior va a insertarse en la espina ilíaca, pero anterior e inferior, bien, y en parte de lo que es el borde del cotilo, ¿tá? De la articulación, en esta porción. Bien, pero sobre todo quiero que sepan que proviene de la cintura pélvica al recto anterior. Eso es lo más importante. Y ese es el cuádriceps, ¿bien? Es el único músculo del grupo anterior. Vamos al grupo interno, al grupo medial. Acá aquí vamos a tener a los aductores. Aductores, con la D, aductor. No les comenté, pero vamos a volver para atrás porque, como les dije,
De las estructuras que tenemos en la cintura pélvica, el grupo anterior sí se va a encargar de la flexión, es decir, que el cuádriceps, esta gran potencia muscular que tenemos ahí, se encarga de la flexión de la cadera, ¿bien? Pero recuerden que a nivel de la rodilla se encarga de la extensión de la rodilla, porque el grupo anterior, en este caso, cuando actúa en la rodilla, hace el movimiento opuesto, ¿bien? Entonces, flexión de cadera, extensión de la rodilla, ahí se oponen. Vamos a los aductores. Única función como aductor que es acortamiento, acercamiento, es decir, que llevan el miembro inferior hacia adentro. Bien, el movimiento es con la pierna recta, llevo el miembro hacia adentro con el acortamiento de las fibras. ¿Qué voy a tener? Aductores. Bien, tres aductores. Un aductor largo o mayor, un aductor medio y un aductor menor o corto. Que a mí me gusta más decirle aductor corto, aductor medio y aductor largo. Bien, largo, medio y corto. Y además voy a tener a este músculo que es el pectíneo, que ya sabemos dónde se inserta porque tenemos la línea áspera que se continuaba hacia arriba como línea pectínea. Bien, y al gracil, que es este que tengo acá bien larguito. ¿Tá? El gracil o recto, también se le puede nombrar. Vamos a verlos. Entonces, nuevamente tenemos acá una imagen donde tenemos internamente este vendría a ser el pectíneo, acá en profundidad al corto, al mediano o al medio y al largo o mayor, ¿bien? Y ahí bien finito al grácil. Estos músculos, todos estos que les voy a comentar, tienen inserción en el pubis, en el cuerpo pubiano, en la rama del pubis, me es indiferente, ¿bien? Todos tienen inserción proximal en el pubis, ya lo vamos a ver. Bueno, esta imagen que muestra, nada, simplemente músculos del grupo anterior, vasto externo, este es el recto, porque dijimos que estaba bien anterior, y este es el vasto interno medial. Conjuntos se unen inferiormente para insertarse a través de la rótula en la tuberosidad anterior de la tibia o tata. Internamente tenemos a este conjunto de músculos, ahí, donde tenemos pectíneo, aductor corto y vemos bien largo al gracil. Es decir, que el músculo más superficial de los aductores va a ser el aductor corto y el más profundo el aductor largo. Van a estar entonces ubicados en diferentes planos. Ahí sacamos a un músculo más superficial, creo que es el aductor, y vemos en profundidad lo que vendría a ser el aductor medio y el aductor largo. Bien, bien en profundidad. Ahí está. Ahí saqué el aductor medio, ahí tengo cortado el aductor corto en violeta, el aductor celeste vendría a ser el medio, y acá tenemos al aductor largo. Y ahora, después, cuando veamos las imágenes, vamos a volver a esta para identificar a esos tres aductores. Entonces, el pectíneo, músculo bien cortito, bien, la diferencia con los músculos rotadores externos, que eran cortitos también, pero posteriormente de la pelvis, es que este se va a insertar anteriormente. ¿En dónde? Ya les dije, el pubis. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Ya lo sabemos, hacia la línea pectínea que se ubicaba en la cara posterior del fémur y que se dirigía verticalmente hacia arriba. Era la misma dirección de la línea cortita. Voy para atrás para acá refrescarles eso. Entonces, línea pectínea en color verde, músculo pectíneo. Bien, es esta que sigue la misma dirección de la línea pectínea. Ahí se inserta el músculo pectíneo. Cortito. Aductor corto, sencillito. Nuevamente, la inserción proximal en el pubis. Acá todos los medios van a estar en el pubis. ¿Hacia dónde se va a dirigir el aductor corto? Hacia la línea áspera, porque el aductor corto tenía una rama que se conoce como accesoria, la cuarta división de la línea áspera, que justamente estaba destinada a la inserción del músculo aductor corto. Y ahí lo tenemos, el aductor corto. Bien, y es la que está señalizada en color rojo, esta de acá, la accesoria o del aductor corto. Entonces ya sabemos que va a ir desde el pubis hasta la línea áspera o su división de línea áspera en la accesoria para el aductor corto. Ya sabemos su inserción, porque ya la nombramos. Sencillito, cortito. Bien superficial el menor, está bien superficial. Me voy a un plano más profundo. Acá tengo al aductor medio, que también lo pueden nombrar como largo, o con esto, por eso yo les digo que me gusta más como nombrarlo corto, medio y mayor, o perdón, corto,
no, menor, mayor, menor, medio y mayor, ahí va. Menor el más superficial, medio es este que estamos viendo como largo, que está insertado nuevamente en donde, en el pubis, como dijimos proximalmente, y este va a insertarse en la cara posterior del fémur, ¿tá? En la zona media de la línea áspera. No lo va a hacer sobre la línea áspera, sino más medialmente, pero se inserta en donde, en la cara posterior del fémur, ¿tá? Alrededor de la línea áspera. Este no me interesa tanto. El que me interesa es el mayor, o también conocido como el magnum, bien, como estaba nombrado en la imagen, como el, apa, ay, como el magnus, acá lo tenemos, el magnus, o el magnus, sí, el magnus. Pero me gusta decirle mayor. Este va a tener inserción proximal, en este caso, en la región isquiopubiana, es decir, entre el pubis y el isquion, y en toda la tuberosidad isquiática que da en esta zona. Desde acá, bien en profundidad, el aductor mayor se va a dirigir para insertarse en diferentes porciones. Lo va a hacer en la cara posterior nuevamente del fémur, bien, en la cara posterior del fémur, y también lo va a hacer a través de un tendón que se conoce como un tendón reflectivo que se manda, o sea, hace una inserción en la cara posterior del fémur y de acá manda otra inserción distal, pero lo va a hacer en la cara posterior del cóndilo medial del fémur, obvio. ¿Qué va a hacer esto entonces? Que al tener dos inserciones se va a generar como un espacio, un hueco, ¿bien? Conocido como un hiato o anillo de Hunter. Bien, estas dos porciones entonces distales generan entre sí un espacio conocido como el anillo de Hunter por donde pasa estructuras nerviosas y vasculares. Bien, esta inserción distal es la que me interesa a mí que ustedes sepan, porque esta inserción se conoce como tubérculo del aductor mayor o el aductor magnus, bien, que genera en la cara posterior del cóndilo medial, que ya de por sí es distinto porque es más descendido, una saliente que me sirve para identificar el cóndilo medial en los perfiles, porque como dijimos se encuentra atrás. Entonces me va a facilitar un perfil visualizar la parte anterior y la parte posterior, en este caso posterior y posterior. Entonces, yo tengo acá una radiografía de rodilla, de perfil ambas, ¿bien? No vamos a decir cuál es la derecha y cuál es la izquierda, porque la derecha está totalmente al otro lado, está al lado opuesto, no nos sirve mucho de referencia, pero lo que genera este tubérculo del aductor mayor, esta inserción distal, más distal del aductor mayor, es una saliente en la cara posterior del cóndilo medial. Es decir, miren acá cómo baja esta cara posterior del cóndilo sin ningún tipo de saliente, totalmente lisa, lo que me está indicando que este es el cóndilo lateral. El cóndilo medial que va a tener una superficie modificada, una rugosidad, que justamente me está diciendo que ahí se inserta esta saliente que tengo ahí, esa sumación o ese aumento de radiopacidad ahí, que no es recta, es el tubérculo del aductor mayor, es su inserción distal. Bien, ¿y qué me hace entonces identificar cuál es el cóndilo medial y cuál es el lateral en un perfil de rodilla? Siempre me voy a fijar en la cara posterior, va a bajar uno liso y va a bajar uno con una especie de saliente, rugosidad, modificación. Ah, no va a bajar liso. Uno liso y otro no liso. El liso es el cóndilo lateral y el no liso es el cóndilo medial. Y entonces recuerden en los perfiles de rodilla identificar cuál es el cóndilo lateral y cuál es el medial gracias al tubérculo del aductor mayor. Cuando estos están bastante desfasados, es decir, yo puedo diferenciar un cóndilo de otro, se puede distinguir fácilmente el tubérculo del aductor mayor. Pero cuando estos, como pasa en esta rodilla, se encuentran bien superpuestos, es casi imposible diferenciar cuál borde posterior corresponde al cóndilo medial y cuál corresponde al cóndilo lateral. Es decir, cuando ustedes tengan un perfil de rodilla bastante logrado, no van a poder corregirlo con estas medidas porque son indiferenciables, solamente les va a servir el tubérculo del aductor mayor, este que está acá atrás, este, para lo que vendrían a ser malas posiciones de rodilla de perfil, solo para corregir muy malas posiciones. Bien, y el último, el gracil, o también conocido como recto interno, otro músculo del grupo interno medial de la cara, sí, de la cara interna del fémur, es un músculo que se inserta nuevamente, como todos estos internos, en el pubis, y en este caso se va a dirigir nuevamente a la conocida pata de ganso, que dijimos que se ubicaba
en el cóndilo medial de la tibia. Bien, entonces otro músculo que se inserta ahí. Pata de ganso, entonces, nombramos a dos músculos que se insertaban ahí. El sartorio, un músculo largo, bien, que se insertaba en la espinelía cantero superior y de acá se dirigía medialmente, bien finito, hasta el cóndilo medial de la tibia. Y nombramos recién al gracil, otro músculo, pero de la región interna, que se dirigía desde el pubis, perdón, hacia nuevamente el cóndilo medial. El que nos queda por mencionar es el semitendinoso, que no está ni en el grupo anterior ni en el medio, va a estar en el grupo posterior. El último grupo que me queda por comentarles. El grupo posterior va a estar conformado por los músculos conocidos como isquiotibiales, y esto es lo único que quiero que sepan. Son músculos que se insertan proximalmente en el isquion y distalmente lo hacen en la tibia. Por eso son conocidos como músculos isquiotibiales. ¿Cuáles son? El bíceps, acá tenemos un bíceps, pero como les comenté, al estar en la región del miembro inferior, lo vamos a nombrar como bíceps femoral o bíceps crural. Ahí ya sabemos que, a diferencia del bíceps braquial, se ubica en el miembro inferior. Bien, y a los semitendinoso y semimembranoso. Todos estos músculos tienen inserción proximal en el isquion, o para ser más puntuales, en la tuberosidad isquiática. Desde ahí, es decir, es una estructura posterior, porque el isquion está posteriormente, se van a dirigir hacia el fémur o hacia la tibia. Bien, entonces, el bíceps crural, rápidamente. Superiormente, vamos a decir que tiene igual que el bíceps braquial, dos cabezas. Una cabeza conocida como la larga y otra como la corta. Entonces, la cabeza larga dijimos tuberosidad isquiática. Esta que se inserta en esta porción y que tiene una longitud mucho mayor. Desde acá tiene, como ven, una dirección hacia abajo y hacia afuera, es decir, que se va a insertar en la pierna, en el hueso que me queda externamente, es decir, en el peroné. Y la cabeza corta, por el contrario, va a estar simplemente en la epífisis o en la, vamos a decir, diáfisis distal del fémur y de acá se va a dirigir externamente, terminando juntitos en la cabeza del peroné. Bien, entonces, cabeza corta, cabeza larga, ambos terminan en la cabeza del peroné. Actúan entonces, vamos a ver acá, actúan la cabeza larga sobre la articulación de la cadera, haciendo lo que vendría a ser la extensión por su ubicación posterior, y en la rodilla lo que hace es la flexión por su ubicación posterior. Ojo con ese cambio de movimientos. Entonces, extensión de cadera y flexión de rodilla. Bien, los dos músculos en conjunto. A nivel de la rodilla, lo que podemos simplemente ubicar son líneas o sombras que se dirigen externamente, lo vemos ahí, que ya sabemos que los músculos que se van a insertar en la parte externa o en el peroné van a ser los bíceps, bueno, o el bíceps con sus dos cabezas. Entonces, la musculatura que yo puedo identificar externamente, descendiendo ahí, es la musculatura referida al bíceps crural o bíceps femoral. Bien, ahí ya más o menos vamos diciendo. Y como dijimos hoy, teníamos una estructura en el cóndilo interno de la tibia, que era el tubérculo de Herdy, y una zona conocida como pata de ganso en la zona externa, perdón, al revés. Tubérculo de Herdy en la parte externa y la pata de ganso en la zona medial. Entonces ya sabemos que pueden estar superpuestos los músculos que conforman la inserción en el tubérculo del Herdy en la parte externa y los músculos que nombramos recién en la pata de ganso, que eran el, el nombrado recién como el recto, el, el semimembranoso, que recién lo comentamos, y el sartorio, que venía de la parte de la cadera. Entonces sabemos que la musculatura que puede estar ubicada en la parte externa, es decir, toda esta que veo por acá, puede ser la sumación de los músculos que se insertan en la pata de ganso, ahí, en la pata de ganso. Bien, entonces, cabeza corta, bien profunda, casi no se ve, es esta que tengo por acá, y superpuesta a esta tenemos la cabeza larga del bíceps crural. En la parte bien externa o con dirección externa, desde la tuberosidad izquierda. Y la dirección, por el contrario, desde la tuberosidad isquiática, pero hacia la parte medial, estos dos que tengo acá son los semitendinoso y el semimembranoso.
Bueno, el que me interesa es el semitendinoso. ¿Por qué? Porque yo les comenté recién que se insertaba en la pata de ganso. Entonces, no se confundan el membranoso con el tendinoso, ya que el único que se inserta en la pata de ganso, en el cóndilo medial de la tibia, es el semitendinoso. Bien, y ya sabemos la inserción proximal, que va a ser la tuberosidad isquiática. Ligamento inguinal. Bueno, esto es una banda que yo siempre se las comento en la región práctica, que es una banda que simplemente va a estar insertándose desde la espina ilíaca antero superior hasta la estructura del pubis. Bien, es la que más o menos va a estar en las imágenes, la misma que se traza imaginariamente como línea pectínea o línea iliopectínea. Bien, que va a estar dividiendo la zona pélvica del miembro inferior y que a nivel de la piel se puede identificar como esta zona que tenemos acá. Bien, es una zona bastante algunas incidencias de la pelvis, algunas incidencias de las caderas, ya que, por ejemplo, cuando hacemos RX de caderas, lo que hacemos es trazar una línea imaginaria desde la espina ilíaca antero superior, esa, hasta la sínfisis del pubis, que estaría por acá, se traza una línea imaginaria y a mitad de distancia tenemos la cadera. Entonces, esa es la inserción para una radiografía de frente de cadera. Y a mitad de región, a esta altura, tenemos la incidencia aproximadamente de la radiografía de frente de pelvis. Bien, entonces con la ubicación del ligamento inguinal, ubicamos el pliegue inguinal y por ende ubicamos también inserciones musculares, inserciones, perdón, de rayo central. Bueno, pasamos a la región de la musculatura de la pierna. De acá me voy a saltar directamente a lo importante, a los que yo quiero que sepan. Del grupo anterior no quiero que sepan ninguno, más que tenemos a estos músculos que son el tibial anterior, extensor propio del dedo gordo, extensor propio de los dedos y el peroneo anterior. Es decir, tengo un músculo que se relaciona con cada uno de los huesos, es decir, tibial anterior y peroneo anterior, y unos extensores para el dedo gordo, como siempre, que tiene su propio extensor, y para los dedos en general. Bien, entonces el tibial va a estar ubicado más medialmente, el peroneal más lateralmente, el propio va a ser únicamente para el primer dedo y los comunes van a ser del segundo al quinto dedo. Bien, tibial anterior, peroneo, y ahí tenemos en profundidad al extensor de los dedos y más en profundidad al extensor del dedo gordo. Bien, solamente los nombres, porque creo que más o menos los nombres ya les dicen en dónde se van a insertar. Y ahí tenemos tibial anterior, entonces, parte superior de la tibia, tibial, perdón, peroneo únicamente en el peroné bien lateralmente, extensor propio del dedo gordo en los dos y el común de los dedos únicamente en el peroné. Grupo externo, dos peroneos, porque van a estar en relación con el peroneo. Un peroneo largo y un peroneo corto. El que me interesa que ustedes sepan es el peroneo corto, porque si ven la inserción que presenta acá, la inserción que presenta acá el peroneo corto por su tamaño es en la base del quinto metatarsiano. Y yo les comenté en clase que la base del quinto metatarsiano era una estructura que se fracturaba con mucha frecuencia, porque los golpes que vienen de la parte externa siempre van a estar recayendo sobre la base del quinto. Entonces se fracturaba con mucha frecuencia y el dolor estaba asociado con el tobillo. El paciente viene a emergencia diciendo que tiene un dolor a nivel del tobillo, pero realmente la lesión está a nivel de la base del quinto. Entonces, ¿qué músculo es el que duele cuando se fractura la base del quinto? El peroneo corto, que se ubica justamente en la pierna o en la región del tobillo. Bien, es lo que quiero que sepan. Peroneo corto, entonces, base del quinto y duele mucho a nivel del tobillo cuando este huesito se fractura porque su inserción está ahí. Entonces, al estar lesionada la inserción distal, el músculo duele. El que quiero que sepa. Y vamos al grupo posterior, que este sí que quiero que lo tengamos claro, porque en la región posterior voy a tener los flexores, como les había comentado, y también voy a tener a los músculos que conforman en conjunto al gran tendón de Aquiles. Entonces, los flexores, bien, y me voy al lo que vendrían a ser los gemelos, al grupo bien superficial. Este se puede ver en la superficie de la piel con facilidad, sobre todo en pacientes que están ejercitados o desarrollo muscular, y se identifica un gemelo o un gastronecmio, que también se puede nombrar así, interno y otro externo. Bien, estos músculos junto con
Ahora vamos a verlos. Junto con nuestros otros músculos se insertan siempre distalmente ahí, en el tendón de Aquiles que genera en la parte posterior del calcáneo o la tuberosidad calcaneana. Bien. ¿Y dónde se van a insertar proximalmente? Fácil. Posteriormente siempre. Entonces, en la parte posterior del cóndilo medial, ahí, del cóndilo medial, el gemelo medial. Y en la cara posterior del cóndilo lateral, el gemelo pues, lateral. Bien, y desde acá se dirigen, desde los cóndilos posteriormente, hacia el tendón de Aquiles, hacia el tendón de Aquiles. Bien sencillo, ¿sí? Los gemelos. Entonces, estos gemelos, interno, perdón, porque acá veo el quinto dedo, entonces esto es externo, entonces gemelo externo y gemelo interno. Desde la cara posterior de los cóndilos, juntitos terminan en un tendón común en la tuberosidad calcaneana. Junto con estos gemelos, en un plano superficial, vamos a tener también al sóleo. El sóleo va a tener inserción en los dos huesos de la pierna. ¿Tá? Va a tener entonces inserción solamente en la pierna. Como dijimos que los gemelos se insertaban en los cóndilos del fémur, van a tener acción en la rodilla y también acción en lo que es el tobillo. Pero el sóleo va a tener solamente inserción en la pierna, por ende solo va a participar de la articulación del tobillo. ¿Dónde se va a insertar? Lo va a hacer en la cabeza del peroné y lo que vendría a ser el tercio superior, acá, el tercio superior de la tibia. Entonces, siempre en la proximidad, epífisis proximales de tibia y de peroné. ¿En dónde va a terminar? Ya lo dijimos, en el tendón de Aquiles conjunto a los gemelos. Bien, entonces epífisis proximales de tibia y peroné para el sólido. Y hay un músculo que se conoce como el plantar, que es un músculo vestigio, que significa que es un músculo que hace muchísimos años, con el tema de la evolución, se ha ido desapareciendo, pero que hace muchísimos años se utilizaba para escalar. Entonces es un músculo que con el paso del tiempo se ha ido atrofiando, se ha ido desarrollando un poco menos, porque las personas ya no, en su día a día, ya no escalan como se escalaba antes, ya no lo utilizan para trepar como utilizaban antes, y con el tema de la evolución, este músculo se ha ido atrofiando, se ha ido achicando, y en muchos casos hasta es, como se dice, incontinuo, es decir, que a veces hay personas que ni lo tienen presente, ya nacen sin él porque no se usa, entonces es un músculo que con el paso del tiempo va a desaparecer. Bien, el músculo plantar, pero aún así sigue existiendo. Y también en conjunto con los dos músculos gemelos y con este sóleo van a insertarse en el tendón de Aquiles. Bien, pero lo hacen en el cóndilo externo. Realmente lo único que me interesa del plantar es que sepan que es un músculo vestigio, que puede ser inconstante, puede estar presente como puede no estar, y está, por el tema de la evolución, atrofiándose, bien, desapareciendo. Y en conjunto entonces estos músculos gemelos, el plantar y el sóleo, forman el tendón de Aquiles, esa estructura de gran grosor, que acá lo vemos, de gran grosor, que se insertaba en la parte posterior del calcáneo. Recuerden que en los pacientes pediátricos, como es este caso, la tuberosidad calcánea va a tener su propio punto de osificación y por ende vamos a observar en la zona de la tuberosidad calcánea, es decir, en la parte posterior del calcáneo, una línea de crecimiento que es esta, que no se puede confundir con fracturas. Recuerden que el calcáneo es el único hueso corto que tiene dos puntos de osificación, ya que la mayoría tienen un punto de osificación único en el centro del cuerpo. Bien, el calcáneo tiene dos, uno en el centro del cuerpo y otro lo va a hacer en la tuberosidad calcánea. Y acá tenemos diferentes radiografías, como yo les había comentado, en donde sí se puede apreciar fácilmente la parte posterior, la división grasa, bien, de los músculos profundos y de los músculos superficiales, que son estos que conforman el tendón de Aquiles. Bien, cuando hacemos imágenes radiográficas no queda tan claro si existe o no lesión a nivel del tendón, y cuando vamos a resonancias magnéticas sí que se observa en la parte posterior la incontinuidad, esto tendría que estar todo negro, la incontinuidad del tendón de Aquiles y por ende una lesión a nivel del tendón. Bien, lo mismo por acá, está el tendón negrito ahí y está por acá abajo, pero en esta zona está incontinuado, por ende lesionado. Bien, entonces, el tendón de Aquiles es una estructura que se lesiona con bastante facilidad últimamente por el tema de que estamos cada vez más
como más débiles o como que los alimentos también no aportan muchos nutrientes, entonces las estructuras óseas y musculares o tendinosas están como más predispuestas a lesiones todo el tiempo. Bien, y estos entonces son todos los músculos que me interesa que ustedes sepan. ¿Qué vamos a hacer a nivel radiográfico nuevamente? Topografiar. Vamos a decir que los músculos que se dirigen hacia la parte, en este caso radiografía de frente, de pierna y de perfil de pierna, tenemos con claridad diferenciable los músculos de lo que es la región grasa, bien, por ahí. ¿Y qué podemos decir? Bueno, en una radiografía de frente yo puedo identificar las estructuras que se dirigen hacia la parte interna y hacia la parte externa. Los músculos que se van a insertar en la parte interna, dijimos del cóndilo medial de la tibia, son los músculos que se insertan en la pata de ganso, que ya los nombramos a los tres. El semitendinoso, el sartorio y el gracil. Esos tres músculos son los que se insertan en esa zona. Por ende, puedo decir que todo lo que viene de acá está relacionado con esos tres músculos. A su vez, por la parte externa acá, dijimos que en la cabeza del peroné se insertaba el bíceps, ¿bien? El bíceps crural, y que teníamos una estructura acá en el cóndilo lateral, que era el tubérculo de Herdy, donde se insertaba el recto, también puede ser nombrado como el recto, bien, de los músculos, de los músculos superiores, ¿tá? De la pelvis. Bien, el único músculo que nombramos con el tubérculo de Herdy. Bien, entonces podemos decir que la sumatoria de los músculos que tengo por acá son los músculos de la pata de ganso y la sumatoria que tengo por acá son los músculos que se insertan en el tubérculo de Herdy y el bíceps. Cuando nos vamos a la pierna, seguimos en el frente, tenemos musculatura que sobresale internamente y externamente. Que podemos decir perfectamente que acá tenemos al gemelo externo y acá tenemos al gemelo interno. Son los músculos de mayor tamaño. Todos los músculos que me quedan anteriormente están superpuestos, pero sobre todo quiero que identifiquen esa gran masa lateral y medial que corresponde a cada uno de los gemelos. Lateralmente, en la vista de perfil, puedo distinguir fácilmente el único músculo del grupo anterior, el tendón del cuádriceps, que como dijimos, sigue siendo tendón del cuádriceps hasta acá. Cuando vemos esta línea que tengo ahí, radiopaca, ya nombramos al ligamento rotuliano, ¿tá? Cuando sobrepasa la rótula. Y en la parte de la pierna podemos diferenciar grupo anterior, que nombramos tibial anterior, peroneo anterior, y recuerden en este caso, a los este, extensores, recuerden, extensores del pie, y en la parte posterior la gran masa muscular superficialmente que corresponde a los gemelos, al plantar y al plantar y al sóleo, ¿tá? Que van a estar insertados todos juntitos en esa tuberosidad que tengo ahí. Bien, y en la parte profunda, músculos profundos. Bien, y más nada. Eso sería todo en cuanto a lo que es topografía de musculatura en la piel, que me interesa que ustedes sepan. Perfecto, me quedan 5 minutos. Entonces, antes de finalizar, ahí va, antes de finalizar este módulo, me quedan 5 minutitos, vamos a hablar de los arcos del pie. Son 3 arcos, fáciles, sencillos. A ver si me da para darlo en 5 minutos y si no lo dejamos para la siguiente clase, para la siguiente parte. Arcos del pie, entonces. El pie naturalmente debe tener cierta curvatura, ¿tá? Porque si no tenemos cierta curvatura, empiezan a haber patologías, como la que vamos a nombrar ahora, de lo que se conoce como el pie plano, que es este que tenemos por acá, en donde se hace todo el apoyo de la planta del pie. Entonces, sí o sí, para que haya una buena distribución del peso, yo necesito arquear el pie, o que justamente presente ciertas curvaturas. Bien, los puntos de apoyo en los cuales se van a formar los arcos son tres. Bien, la parte más inferior del calcáneo es el primer punto de apoyo y los otros dos, las cabezas del primero y la cabeza del quinto metatarsiano. Esos son los puntos de apoyo. Y de acá voy a tener un arco longitudinal que va a ser el medial, que va a ir desde el punto calcaneano hasta la cabeza del primer metatarsiano. Otro arco longitudinal pero lateral que va a ir del punto calcaneano hasta la cabeza del quinto y un arco transversal que va a ir desde la cabeza del primero a la cabeza del quinto. Son los 3 arcos, ¿bien? Un arco transversal y 2 longitudinales, del quinto
y del primero al calcáneo. Bien, esos son los tres arcos. Longitudinal medial, este que está de la base, de la cabeza del primero al calcáneo, y el arco longitudinal lateral que va del calcáneo hasta, vamos a hacer la flecha acá, del calcáneo hasta la cabeza del quinto, y el transversal que va por todas las cabezas de los metatarsianos. Bien, y ahí tenemos los arcos. Bien, todos los arcos. Es una zona, como dice ahí, que está formada principalmente gracias a los músculos, a los ligamentos y a las estructuras óseas. Entonces es un refuerzo sobre todo muscular y ligamentoso. Ahí dice desde dónde va cada uno de los arcos. Realmente lo que me interesa es que sepan que existen tres. Bien, que ya se los comenté y por dónde pasa. Y ahí tenemos simplemente la descripción pasando por cada uno de estos. Esta justificación de la presencia de los arcos, que debe estar así, debe ser natural que tengamos arcos, está justificada con la angulación del rayo central cuando hacemos radiografías de frente de pie, que sabemos que la angulación es de 15 grados hacia el cráneo. Entonces, ¿por qué angulamos? Justamente por la presencia de los arcos longitudinales. Yo quiero explayar estos arcos para que quede lo más recto posibles y que los huesos queden lo menos superpuestos posibles. Entonces, por eso yo angulo los frentes de pie. Bien, esto que vemos acá entonces, a ver, está ahí. Ahí está. En color azul vemos que va desde la base, desde la cabeza, perdón, del quinto hasta el punto más bajo del calcáneo, y la roja va desde la cabeza, pero del primero, hasta la parte más inferior del calcáneo. Y el arco, que es transversal, vendría a atravesar las cabezas de los 5 metatarsianos. Este es el arco transversal, este sería el arco longitudinal medial y este sería el arco longitudinal pero lateral. Entonces, lo que compensamos cuando hacemos radiografías de frente de pie con la angulación son los arcos longitudinales. Las alteraciones son lo que conocemos como el pie plano, ausencia total de la curvatura del pie, que ya si ustedes ven, hace que se desvíe el tobillo, que está a este nivel, de lo que vendría a ser el punto central del pie. Bien, el pie plano es patológico, obviamente. En este caso, la angulación tendría que ser cero, porque acá el hueso o los huesos ya están explayados, ya están extendidos. Y tenemos la patología en donde los arcos plantares, a diferencia del arco plantar plano, que es inexistente, tenemos lo contrario, que es un arco plantar demasiado curvado, demasiado marcado. Este se conoce como el pie curvo, ahí va, el pie curvo o pie cao. Bien, que es justamente cuando están demasiado aumentados los arcos longitudinales. Bien, siempre hablamos de arcos longitudinales, que son los que justamente hacen que el pie se apoye o no se apoye de forma normal. Esta silueta que vemos acá son las que se suelen dibujar en la playa cuando caminamos descalzos. En la presencia del pie plano, obviamente vamos a tener el apoyo de toda la planta del pie. En un pie normal siempre vamos a tener en la zona media una disminución de la anchura, justamente formada por los arcos longitudinales, y en el pie cao, por el contrario, la zona media va a estar casi ausente o mucho más finita, haciendo justamente que el apoyo se dé sobre todo entre la parte anterior y en la parte del talón.